Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia. Difundir Radio para compartir contigo la fe. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano del Padre, tú el prometido del Padre que inspiras nuestras palabras. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz, sé tú mismo nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y al Hijo revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días a todos. Los saludamos en esta mañana desde nuestra Fundación Misioneros de la Divina Redención a través de la emisora Difundir Radio ubicada en la localidad de Suba, Ciudadela de la Divina Misericordia, contando siempre con la dirección general del Padre Antonio Ramírez Giraldo, en el control máster con Holman Gómez Bautista y en la conducción del programa con Álvaro Gardiazabal Afanador y Margarita Arcila Giraldo. Iniciemos entonces continuamos con estas noticias maravillosas para conocer un poquito más de la vida de José, que en el Evangelio de San Lucas nos cuenta. Hablemos entonces de su desposorio con la Virgen María. Claro que sí. Y nos cuentan que María vivía entre tanto en el templo con otras muchas jóvenes bajo la custodia de las piadosas mujeres. Estas eran unas grandes matronas que estaban ocupadas en bordar, en tejer y en labores para las colgaduras del templo y las vestiduras sacerdotales. También limpiaban las vestiduras y otros objetos destinados al culto divino. Cuando llegaban a la mayoría de edad, estas mujercitas se las casaba. Sus padres las habían entregado totalmente a Dios y entre los israelitas más piadosos existía el presentimiento de que uno de esos matrimonios se produciría el advenimiento del Mesías. Cuando María tenía 14 años y debía salir pronto del templo para casarse, junto con otras 7 jóvenes, vi a Santa Ana visitarla en el templo. Al anunciar a María que debía abandonar el templo para casarse, la vi profundamente conmovida, declarando al sacerdote que no deseaba abandonar el templo, pues se había consagrado solo a Dios y no tenía inclinación por el matrimonio. A todas estas cosas le fue respondido que debía aceptar algún esposo. Hay algo que va dejando huella en los comportamientos y las costumbres de los pueblos. Como entendemos aquí, María fue llevada al templo a los 3 años de edad, como promesa precisamente para ver si se cumplía en ella, por su virginidad, poder ser la hija del Redentor. Entonces, queremos reflexionar en ese aspecto, que los padres se desprendían de sus hijas y en consecuencia pues no las tenían en cuenta y las dejaban y ya las retomaban a la edad de los 14 años nuevamente
cuando se entregaban a la vida matrimonial. Entonces la vida de una criatura de estas escasamente, dependiendo de su familia, era escasamente de 3 años, Margarita, 3, 4 o 5 años. Entonces era muy fácil desprenderse de una hija, y por eso se decía muchas veces, yo creo que en los milagros, que se hacía el milagro de la partición de los panes y de los peces, 5,000 hombres, sin contar ni mujeres ni niños, porque no se les tenía en cuenta. Sí, miremos entonces cómo entre las numerosas clases de votos que enumera el Mishnah usado por los judíos no se halla el de castidad. Esto explica por qué los sacerdotes no accedieron al deseo de María, a pesar de haber personas que, como los esenios, vivían en castidad. Entonces yo entiendo que José viene de esa descendencia, ¿no? Es correcto, Margarita. De los esenios. De los esenios y de la casa de David también. La vi luego en su oratorio rezando a Dios con mucho fervor. Recuerdo que teniendo mucha sed, bajó con su cántaro para recoger agua del depósito y allí, sin aparición visible, escuchó una voz que la consoló, haciéndole saber al mismo tiempo que era necesario aceptar ese casamiento. Vi a un sacerdote muy anciano que no podía caminar, debía ser el sumo pontífice. Fue llevado por otros sacerdotes hasta el Santo de los Santos y mientras se encendía un sacrificio de incienso, hallándose arrebatado en éxtasis, tuvo una aparición y su dedo fue llevado sobre el pergamino al siguiente pasaje de Isaías. Un retoño saldrá de la raíz de Jesé y una flor ascenderá de esa raíz. Esa es mucha belleza. Cuando el anciano volvió en sí, leyó este pasaje y tuvo conocimiento de algo al respecto. Luego se enviaron mensajeros a todas las regiones del país convocando al templo a todos los hombres de la raza de David que no estaban casados. Ya entendemos entonces a qué se refería ese un retoño saldrá de la raíz de Jesé y una flor ascenderá de esa raíz, que invitó a convocar a todos los hombres de la raza de David que no estaban casados. Cuando varios de ellos se encontraron reunidos en el templo en traje de fiesta, les fue presentada María. Entre ellos vi a un joven muy piadoso de Belén que había pedido a Dios con gran fervor el cumplimiento de la promesa. En su corazón vi un gran deseo de ser elegido por esposo de María. En cuanto a esta, volvió a su celda y derramó muchas lágrimas sin poder imaginar siquiera que habría de permanecer siempre virgen. Después vi al sumo sacerdote presentar unas ramas a los asistentes, ordenando que cada uno de ellos marcara una con su nombre y la tuviera en la mano durante la oración y el sacrificio. Cuando hubieron hecho esto, las ramas fueron tomadas nuevamente de sus manos y colocadas en un altar delante del Santo de los Santos, siéndoles anunciado que aquel de entre ellos cuya rama floreciera sería el designado por el Señor para ser el esposo de María de Nazaret. Mientras las ramas se hallaban delante del Santo de los Santos, siguió celebrándose el sacrificio y continuó la oración. Después del tiempo marcado, les fueron devueltas las ramas, anunciándoles que ni ninguno de ellos había sido designado por Dios para ser esposo de aquella virgen. Luego vi a los sacerdotes del templo buscando nuevamente en los registros de las familias si quedaba algún descendiente de la familia de David que no hubiese sido llamado. Desde la cautividad de Babilonia se guardaban en el templo registros genealógicos exactos, como se guardan hoy día los registros de bautismos y matrimonios en nuestras iglesias.
De manera que no nos extrañe que todo estaba fríamente establecido, organizado, y se sabía quiénes eran hijos de quiénes y quiénes eran de la casa de David. Así fueron buscando nuevamente y hallaron, ¿no, Margarita? Sí. Pero podemos darnos cuenta que en ese momento hallaron el de 6 hermanos que habitaban en Belén, uno de los cuales era desconocido y andaba ausente desde hacía tiempo. Buscaron el domicilio de José, descubriéndolo a poca distancia de Samaria, quien trabajaba bajo las órdenes de un carpintero. Obedeciendo al sumo sacerdote, acudió José a Jerusalén y se presentó en el templo. ¡Ay, era que él no estaba! Así es, en la primera coladita no apareció. Mientras oraban y ofrecían sacrificio, pusiéronle también en las manos una vara. Y en el momento en que él se disponía a dejarla sobre el altar, delante del Santo de los Santos, brotó de la vara una flor blanca, semejante a una azucena, y pude ver una aparición luminosa bajar sobre él. Era como si en ese momento José hubiese recibido al Espíritu Santo. Así se supo que este era el hombre designado por Dios para ser prometido de María Santísima, y los sacerdotes lo presentaron a María en presencia de su madre. Ya estamos viendo aquí cómo se va haciendo o creando las raíces, las costumbres, y aquí encontramos la respuesta de por qué a San José siempre lo presentamos con la flor de la azucena. Fíjese cómo se va enriqueciendo ese conocimiento de María, ese enriquecimiento de José, aunque han pasado desapercibidos porque no están relatados en nuestra Biblia, en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, pero que Dios ha permitido que gocemos de estas realidades al contárnoslo a través de otras criaturas de las cuales se sirve el Señor para enriquecer nuestra vida y nuestra existencia espiritualmente. María, resignada a la voluntad de Dios, lo aceptó humildemente, sabiendo que Dios todo lo podía, puesto que él había recibido su voto de pertenecer solo a él. Las bodas de María y José fueron celebradas en Jerusalén, en una casa cerca de la montaña de Sión, propia para ocasiones semejantes. Además de las maestras y compañeras de María de la escuela del templo, asistieron muchos parientes de Joaquín y de Ana. Personas acomodadas mudaban 3 o 4 veces sus vestidos en las bodas. ¡Ay! He visto los pormenores de los esponsales de María y José, la comida de boda y las demás solemnidades, y al mismo tiempo he visto otras tantas que así hemos detallado. Podemos decir que las huellas que de la niña María nos ha regalado Ana Catalina Emery en su tomo número 2 hacían referencia de que José nos hace en forma esmerada y delicada una relación de su vida, de su existencia y de cómo se presentó ese florecimiento de la varita con la azucena. Son detalles hermosos que la Iglesia ha ido teniendo en cuenta, y sabemos hoy en día que Galilea era la parte más septentrional de las provincias del Reino de Israel, con una zona montañosa en la que se encontraba Nazaret, como si estuviera en las alturas, para desde ahí, digamos, controlar la vista sobre toda la comarca que había a su alrededor, y ubicada, como decía, cerca del mar Mediterráneo y entre el valle de Zabulón al oeste y otra llana en las inmediaciones del lago de Tiberíades. Así se encontraba también Caná, Naín, Cafarnaún, Besaida y el monte Tabor, testigos de los diversos momentos de esta vida de Jesús que más adelante y a través de los evangelios vamos a ir encontrando. Así podemos decir que de Nazaret
se encuentra aproximadamente a unos 25 kilómetros del mar de Galilea, a unos 9 kilómetros del monte Tabor y de Jerusalén y Tel Aviv, y que las ciudades más importantes se hallaban a 146 y 108 kilómetros respectivamente. Miremos entonces el nombre Nazareno. Es una variante de Nazaret y Nazario, los cuales se derivan de la voz hebrea netzer, cuyo significado se puede interpretar como florecer, brote. Sin embargo, otros autores indican que la correcta interpretación es guardiana. Mateo ve en este hecho el cumplimiento de lo que fue dicho por los profetas, de que el Cristo, el Mesías, el Señor Jesús, habría de ser llamado Nazareno. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Los nazareos eran para los antiguos hebreos hombres consagrados a Yahvé, que se abstenían de vino u otras bebidas embriagantes, no se cortaban el cabello, no podían acercarse a los muertos y poseían una fuerza espiritual especial. El tiempo que un hombre estaba consagrado se llamaba nazareato y según la Biblia significaba nazareno, la persona sagrada o santa. ¡Ay, qué belleza! Sí, hemos encontrado que la huella que nos va dejando todo este conocimiento es que los esenios eran personas dedicadas a la oración y al retiro y tenían una vida espiritual muy grande. Lo mismo encontramos aquí con este significado de la palabra nazareno y vamos viendo que todo lo que está rodeando la vida de María y la vida de José está colmado de la espiritualidad, y para poder llegar a esa conclusión tenemos que decir simple y llanamente que en obediencia a ellos se dejaron llevar del Espíritu Santo. Lo tenemos en la anunciación de María y lo tenemos en los sueños de José, que eran obedientes a lo que se les iba presentando a través de su vida y de su existencia. No cuestionaban, simplemente por las luces espirituales que tenían, sabían para dónde debían marchar. Estaban abandonados en el Espíritu Santo, negados a sí mismos, Margarita. Por eso en toda la Escritura se le llama santo al Señor. En este sentido, la interpretación del texto sería: y se fue a vivir a Nazaret y se cumplieron las Escrituras, será santo. Podemos entonces continuar con el saludo del mensajero divino que nos refiere San Lucas 1:27, y entrando le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y ahora hablemos del ángel. El ángel es un ser espiritual, servidor y mensajero de Dios, que convencionalmente se presenta como un joven o un niño bello y alado, al que se le atribuyen cualidades que se consideran propias de los ángeles, como la bondad, la inocencia, la belleza, etc. Y poderlo decir de los ángeles indudablemente que son los mensajeros de Dios. Claro. Y por eso, contestando a Zacarías en Lucas 1:19, le replicó el ángel: yo soy Gabriel, que sirvo a Dios en su presencia. Su nombre significa Dios es mi fuerza. Según el Nuevo Testamento, Gabriel es el ángel al cual Dios le entregó la misión de mensajero para hacer su primera manifestación a Zacarías, esposo de Isabel, y continuar luego con el saludo a la Virgen María para que se conociese el inminente nacimiento de sus hijos, Juan el Bautista y Jesús de Nazaret, respectivamente. Cuán grande y esplendente debía de ser
lo que podemos reflexionar sobre este Gabriel, para interiorizar y pedir la luz del Espíritu Santo, para dar así respuesta a la inquietud que nace en nuestros corazones y poder en migajas de luz empezar a entender los misterios que Dios guarda para cada uno de nosotros y que nos va permitiendo enriquecerlos cuando a ellos nos acercamos y nos atrevemos a significarlos. Más fácil decirlo, escucharlo. Esculcarlo, Margarita, es como si le metiéramos la mano en el bolsillo de los ángeles que no los tienen y poder encontrar respuestas a todos estos interrogantes que van naciendo, y porque vamos viendo poco a poco cómo se va enriqueciendo esa revelación que está guardada en tan sencillas palabras como las de la Anunciación. Pero vamos encontrando que el hecho de María es la tercera criatura creada por Dios sin pecado original, porque para Dios no hay nada imposible. María no conoció pecado. Y cuando vemos esa enemistad anunciada en Génesis entre María y el demonio y Satanás, encontramos por qué el demonio o el mal le huye a María. ¿Por qué cuando estás con tu camándula, orándole y clamándole a la Virgen, reflexionando los misterios de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el enemigo no puede arrimarse ante la anunciación del Ave María, porque le tiene pánico y entonces cuando al comienzo hablábamos y decíamos que la llegada de María para las fuerzas del mal era un escándalo, era una revelación y era un saber que les quedaba los pocos tiempos para salir del espacio. Estamos contemplando unos tiempos que nos da Dios en las revelaciones de nuestra iglesia sobre la situación del demonio, pero hemos hecho y queremos hacer más énfasis que en el más allá, en ese campo del Espíritu, de ese campo de la omnipotencia de Dios, no hay tiempo. El tiempo lo vivimos nosotros solamente aquí en la tierra. Bueno, y para finalizar lo avanzado de este sábado, podemos decir que según la Biblia, el arcángel Gabriel es el encargado de tocar la trompeta para anunciar el regreso del Señor a la tierra. La tradición cristiana menciona a San Gabriel junto con San Miguel y San Rafael como los arcángeles sagrados. También se menciona a Gabriel en el Antiguo Testamento en el libro del profeta Enoc, el libro del profeta Daniel y el libro de Ezequiel. Aquí queremos hacer referencia a los tres arcángeles en razón a que hay muchas manifestaciones en la internet recurriendo a un cuarto que no está en la Biblia y que por consiguiente la iglesia no acepta y no está dentro de la revelación. Y muchos compañeros de nosotros, muchos católicos, apostólicos y romanos, vivimos recurriendo a brincarnos las escrituras, a brincarnos la palabra y el Antiguo Testamento y poner cosas que no corresponden. Lo que no está en la Biblia, lo que no está en el Antiguo Testamento, lo que no está en el Nuevo Testamento no es revelación y la iglesia no lo acepta. Por eso tenemos nuestros libros de guías en la Biblia y la consejería de nuestros sacerdotes, en el caso nuestro, de nuestros misioneros de la Divina Redención, para atender cualquier inquietud que tengamos y poder salir de esas dudas, de esas inquietudes que día a día se están revelando y manifestando, ¿no, Margarita? Sí, así es. Iniciamos entonces la oración a María de San Bernardo. Oh poderosa soberana nuestra, venid a socorrernos en nuestra debilidad y dignaos interceder por nosotros con vuestro divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién podrá hacerlo mejor que vos, su madre, que tan íntimamente gozasteis la dulzura de su amor y su compañía en la tierra y que ahora le poseéis plenamente en el cielo?
Hablad a vuestro Hijo, oh purísima Virgen, habladle, os lo suplicamos, porque a vos os escucha y os concede todo cuanto le pedís. Dignaos pedir para nosotros un gran amor de Dios, la perseverancia en su santa gracia y la felicidad de morir en su amistad, a fin de poderos ver y alabar con Él eternamente. Amén. Despídanse, Margarita. Así nos despedimos en esta tarde, deseándoles un feliz fin de semana y nos encontraremos el próximo sábado. Muy buenas tardes. Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia.